Bueno, ya que hablamos de trabajadores, salario, que se supone debe proteger al trabajador, quisimos invitar esta mañana a Marcela Maspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores UNET, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, saludos a ustedes y gracias por la invitación. Bueno, Marcela, 4 aumentos en 2018 y nos llevan a la cifra de 5.196.000 bolívares, según lo anunciado por el presidente, un aumento de 103%, y el gobierno, pues la semana pasada leí en la Agencia Venezolana de Noticias que decía, el gobierno ha aumentado 1.900% entre mayo 2017 a mayo 2018, pero cuando revisamos la inflación anualizada vemos que ha aumentado la inflación 24.000%, más de 24.000%. ¿Esto realmente significa una protección al trabajador, el aumento que ha hecho el gobierno, bueno, recientemente, los 4 que ha hecho en el último año? No, para nada, todo ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Esto es una bofetada más, lo que produce en los trabajadores cada día es más rabia, impotencia, rechazo categórico y contundente. Es una burla muy grande que se aumente a 5.196.000 bolívares cuando la canasta alimentaria, por cifras del Sendas, que es las únicas cifras creíbles que tenemos, el Sendas terminado en S de la Federación Venezolana de Maestros, porque ni siquiera el gobierno publica la cifra, porque ¿qué cifras van a publicar que no son coherentes con lo que están haciendo? Entonces tenemos una canasta alimentaria que cuesta 220.000 bolívares. 20 millones de bolívares. 220 millones de bolívares. Y eso realmente, ¿de qué sirve 5.196.000? ¿De qué sirve el tema de las pensiones, haberlas llevado ahora a 2 millones y pico, que siguen los bancos, las entidades financieras, dándole lo que le da la gana en efectivo a los jubilados, y el negocio que se mantiene en las calles de aumentar los precios desconsiderablemente cada día y cada vez que hay un aumento, porque no es posible calcular los precios, y ahora entonces se anuncian varias medidas. Tenemos a un nuevo ministro del Trabajo que ha hablado de la creación inmediata de los consejos productivos de trabajadores. Ya en la industria farmacéutica están llegando y obligando a los empresarios, a los sindicatos también, a participar activamente en estas elecciones de consejos productivos de trabajadores, que bueno, no sé, ¿será que quieren ahora terminar de expropiar y apropiarse de las pocas empresas que quedan con empleo productivo en el país y llevarlas a la desgracia del 99% que pasaron a manos del Estado, y donde los trabajadores hoy rechazan categóricamente esa gestión por corrupta, por haber violentado todos los derechos de los trabajadores, porque no produce absolutamente nada y porque realmente son un fracaso? Entonces hay una política del Estado definitivamente que en materia laboral, económica y social ha fracasado. Bueno, hoy tenemos dos acciones fundamentales, que son los profesores universitarios que hoy están parando porque, bueno, ellos exigen, como corresponde constitucionalmente, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, que el salario esté ajustado al costo de la canasta básica. Sí. Igual, el Colegio de Enfermería del Distrito Capital ha convocado también una acción de paralización ante la burla que significa este aumento de salario. Yo les voy a decir, hasta el día de hoy tenemos 1.738 protestas laborales desde que empezó el año, y van a aumentar. Si ellos creen que con haber aumentado el salario, con decir que ahora los policías van a ganar 25 millones de bolívares, con las medidas que han anunciado, esto se va a paralizar, la presencia de los trabajadores en la calle, están absolutamente equivocados. Sí, y bueno, ya anunciaron la intervención de mercados municipales también. Pareciera que no, las medidas atacan las consecuencias más no las causas, Marcela. El sistema económico pues no termina de cambiar, o la política económica no termina de cambiar, y por ende pues vamos a seguir viendo el mismo resultado, ¿no? La proyección del resto del año. Así es, la proyección es realmente desagradable, imposible de accesar a los productos de primera necesidad. La semana pasada se celebró el Día Mundial del Refugiado. Los venezolanos somos desplazados y refugiados porque no tenemos refugio. Hay un rechazo de muchas naciones que crecieron y se formaron, millones de ciudadanos de esas naciones en este país, y hoy hay xenofobia contra los venezolanos porque nos hemos convertido en un problema, porque ante la imposibilidad de resolver la situación, las familias más humildes recogen para un pasaje para uno de sus miembros para que salga fuera del país y mantenga a la familia, y entonces ahora el régimen pretende
secuestrar también las remesas para seguir manteniendo a esos funcionarios corruptos que están señalados y que tienen incluso sanciones por otros países que nosotros compartimos, producto de la corrupción y además responsables de la grave crisis y de la violación de los derechos humanos y laborales. Pero fíjate que las remesas, inclusive, pues el dólar de las remesas está prácticamente igual que el dólar innombrable por el gobierno y lleva ese salario mínimo a menos de $2 mensuales para el trabajador. Pero ahora en ese salario mínimo, fíjate, se le ha dicho siempre, se ha acusado al gobierno de no cumplir los compromisos y elevar el salario mínimo, en la parte de alimentación, el bono de alimentación, más que el salario real. Ahora, bueno, ha venido disminuyendo a ahora raíz de es las más alto el denuncias. salario real, el salario básico, y luego está pues Ha menor venido, por el supuesto, bono. el gobierno está contra la pared por las denuncias que hay en la OIT. Venimos llegando de la conferencia de la OIT, se ha concretado lo de la designación de los miembros de la comisión de encuesta. Y todo esto tiene que ver con que definitivamente se toman medidas para tratar de acallar la voz del pueblo que está en la calle, que habló de manera categórica y contundente el pasado 20 de mayo en el fraude que se produjo en este país, que no tiene por qué cobrarlo ni la MUD, ni el Frente Amplio, ni nada, porque fue una decisión consciente, madura, de un pueblo que quedó en su casa arriesgando su empleo, decidiendo no recibir los bonos que ofreció el régimen, decidiendo además arriesgar su CLAP y no salió a manifestar a favor de un fraude que, bueno, que definitivamente eterniza en el poder a quienes tanto daño nos han hecho. Ahora bien, este aumento salarial, por poco que pueda ser, 5.196.000 bolívares, ¿va a entrar en vigencia cuándo, Marcela? Porque hay un debate allí, estábamos esperando que fuera ya a partir del mes de junio, pero pareciera que lo están dando a conocer en junio para empezarlo en julio, es decir, va a ser incluso menos que esta cifra. Hay dos Se versiones. va a traducir en menos. Sí, fíjate, hay dos versiones. Yo escuchaba al ministro del Trabajo, que lo conocemos, fracasado en el sector del magisterio, fue presidente y fundador de SINAFUN, la Federación del Magisterio, entregó todos los derechos de los trabajadores de ese sector, y escuchaba una intervención en televisión que hablaba de que el aumento es a partir del 1 de julio, y ahora ha salido publicado el decreto diciendo que es el 15 de a junio. partir del 15 de junio. Entonces, hay dos versiones oficiales, porque además la mayoría de las decisiones en este país no se toman ajustadas a derecho. Tenemos desde el año pasado la ruptura del hilo constitucional, no hay cumplimiento de la Constitución en este sentido, y por supuesto, lo que diga cualquier funcionario en una cuenta de Twitter o en una locución verbal vale mucho más a veces que lo que señale un decreto o lo que señale. Pero Entonces, yo particularmente no sé si el aumento en estos momentos va a ser a partir del 16 o a partir del 1 de julio. Pero debería tomarse lo que dice la Gaceta Oficial. Por que dice supuesto, 15 pero de entonces junio. deberían destituir de inmediato al ministro del Trabajo, que ha dicho que es a partir del 1 Bueno, de pero julio. tú hablabas de una Hay dos entrevista, versiones. una entrevista en televisión, y no sé si escuchaste esta parte de la entrevista. Vamos a volver a poner lo que dijo el ministro Piñate en una entrevista de televisión. ¿Qué le contesta? Yo creo que la gente se alimenta lo mínimo con eso. Si eso no existiera, la gente no pudiera comprar nada. Ministro, Ya que pero me nada más un ya que me desodorante cuesta recuerdan- 1 millón ya y que me una recuerdan- pasta de dientes más de... No, claro, está bien. Y el queso, y la Entonces, carne. ¿cómo y se hace todo. una familia de 5 personas, por Espérate, ejemplo? pero tú me ubicas en Caracas, yo te ubico en San Fernando de Apure, en Guasdualito, y entonces los precios varían. Es decir, hay gente que puede comprar determinadas cosas con eso. A lo mejor no compra el kilo de queso, pero te compra el medio kilo de queso, te compra el kilo de arroz. Siendo el salario mensual. Tiene acceso. Pero además de eso no es solo el salario. Te estoy hablando del salario. El ingreso mínimo legal llegó a 5.195.200.000 bolívares. ¿verdad? Pero existe una política de bonos de protección del salario, de hogares de la patria. Existe una política de bonos solidarios. Existe la política de hogares de la patria. Entonces, existe el cestatique socialista. En fin, existe una política de defensa Lo puedo del mostrar aquí en ingreso. pantalla si quiere, eso. Existe una política de defensa del ingreso, existe una política acompañando el salario que incrementa, es decir, no es solamente el salario, ¿cuántos salarios pueden haber en una familia? Estamos hablando de niveles de desempleo realmente bajos en el país, ¿ok? De 100% de las personas en edad de ser pensionadas. Bueno, yo quisiera que tú le respondieras al ministro lo que está diciendo. Bueno, fíjate, yo vi toda esa entrevista y justamente en esa fue que dijo que el aumento del salario era a partir del 1 de julio. Es una desfachatez y un descaro. Pero eso que está diciendo él, todos esos bonos,
Eso no existe para los trabajadores. Los trabajadores queremos empleo digno y decente. Queremos seguridad social completa. No queremos lo que está sucediendo hoy en los hospitales públicos a raíz de la famosa creación del Sistema Público Nacional de Salud, que ha afectado enormemente además. Y por eso hoy están en la calle enfermeras, obreros, empleados del sector salud en todo el país. En Guasdualito, donde él señala, en Apure y en todo el país, porque no hay salud, porque además tenemos problemas con el suministro de medicamentos, porque además no hay insumos, porque los enfermos están en la calle, porque hay una negativa de este régimen a la emergencia e intervención humanitaria que requerimos en materia de atención de salud. Tenemos problemas con la alimentación, porque el régimen decide quién debe accesar o no a los productos que ellos importan y que siguen negociando. Los últimos CLAP ahora los compraron empresas de Polonia. Entonces yo pregunto, esos dólares y eso que se invierte allá, ¿por qué no se invierte en el país? Debe invertirse en empleo productivo y para que sí se evite la migración, el desplazamiento, la solicitud de refugio de millones de venezolanos que hoy pululamos en el mundo, que ya suman casi 4.500.000 y Bueno, que definitivamente están siendo afectados por esta grave crisis. Vamos a la pausa, Marcela, seguimos conversando al regreso de este corte con Marcela Maspero, coordinadora nacional de la Unión Nacional de Trabajadores, Únete, y presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica.